Entonces, algo que también recomiendas es que hagan prácticas lo más antes posible, o ¿cómo ves ese tema de las prácticas? Dependiendo mucho del objetivo que tienen, en mi caso yo decidí hacerlo a temprana edad, o bueno, en base al ciclo, Ujú. porque sí me interesaba mucho ese mundo. Entonces, si quieren adquirir experiencia, si aún no tienen muy claro el rubro al cual ir, sí les recomendaría eso, poder hacer prácticas. Hay programas de 6 a un año y tú puedes ir rotando en áreas. Creo que una de las empresas es Interbank, BVA también, que Claro. tienen ese tipo de programas. Y no solamente en el sector bancario, sino también con startups, con empresas de desarrollo, fábricas de software, etcétera. Y siempre tener en claro que el objetivo no es, bueno, dependiendo, como digo, no es el conseguir solamente el dinero que te dan las prácticas, Ujú. sino la perspectiva a nivel de mercado laboral para poder elegir qué rubro. Claro, de dónde quieres hacer carrera también, ¿no? Así es. Ujú. Ujú. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Competitividad sin Fronteras, donde conversamos con quienes están marcando la diferencia. En el mundo profesional están las personas que avanzan a pasos firmes y también las personas que parecen que corriesen contra el tiempo. El día de hoy nuestro invitado pertenece a ese segundo grupo. ¿Cómo está el Jonathan Rojas? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Alex? Bien, ahí me presento, soy Jonathan Rojas, egresado de la FIS, soy de la carrera de Ingeniería de Sistemas y actualmente estoy trabajando en IBM como Customer Success Manager. Tengo un territorio de clientes de Perú, Colombia y Chile y pues encantado de estar aquí contigo, Alex. ¿Qué tal? Muchos jóvenes luchan por esta construcción de una carrera soñada y todo eso, ¿no? Y hay muchos que se preguntan también cómo es que esto se ha podido lograr a una temprana edad, ¿no? Ya que, como sabemos, es un puesto regular, ¿no? Exacto. Que es un puesto altito para quienes aún están comenzando. Entonces, Jonathan, cuéntanos, desde tu posición actual liderando estos proyectos como arquitecto de gestión de éxito del cliente en IBM, ¿cuáles fueron los primeros pasos clave que diste para comenzar a destacar profesionalmente, siendo tan joven, ¿no? ¿Qué te llevó a este éxito que tienes ahora? Sí, si bien como comentas es un súper reto que muchos jóvenes se enfrentan saliendo de las universidades o durante sus prácticas, Ujú. para mí de los principales puntos claves que me ayudaron es el poder preguntar o la perspectiva de diferentes personas que yo consideraba que eran exitosas en ese rubro, Claro, ya sean profesores, familiares o también profesionales que estén en el sector en el que estoy o en otros sectores. Siempre he tenido esas famosas reuniones de uno a uno o one to one exacto. que son muy conocidas, donde no se hablan temas de trabajo específicamente, sino ver qué es lo que tú quieres y bajo la perspectiva de esa persona, ver qué es lo que podrías hacer, qué te falta mejorar, qué es lo que él vio que cometió un error en su trayectoria y que tú no deberías cometerlo. Entonces, esas reuniones para mí fueron claves, bastante top y me sirvieron un montón. Y no solamente quedarse en eso, no solamente en una conversación donde te dicen, sí, mira, debes hacer esto, 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 y tú dices, ya, chévere. Pero después de eso tienes que hacer un plan, o sea, tu propio plan Claro. de decir, ya, ¿cuál es lo prioritario para mí que me va a ayudar a mejorar, ¿no? Bajo tu punto de vista, ¿no? Porque al final es tu carrera, es tu vida, si bien te pueden dar tus opiniones, pero tú mismo haces tu propio camino. Si quieres enfocarte en nube, en IA, security, o no solamente en el sector tecnológico, sino en otro sector, también, ¿no? Entonces, ese tipo de conversaciones son bastante útiles porque son personas que también estuvieron en otra posición y ahora están en otra posición mejor y te van a ayudar mucho. Claro, es como si fuera una guía previa, por decirlo así, ¿no? Exacto, ajá. Pero aún así tú decidiste tomar también tus propias decisiones, ver qué lado te convenía y qué lado no. Ah, me Exacto. parece muy interesante. Sí. Ahora, si nos vamos un poco más a lo profesional, Ujú. eh, trabajando en ese entorno tan exigente que vendría a ser lo de la nube, ¿qué habilidades técnicas consideras que marcaron la diferencia más temprano en tu carrera? ¿Y cómo las desarrollarías en paralelo a tu trabajo? Bueno, a nivel técnico, como soy en el sector de nube, me ayudó muchísimo los cursos que hablaban de redes, que hablaban de las arquitecturas de computación, la programación también. En Ujú. casi muchos sectores tecnológicos ves temas de programación. Entonces, a nivel técnico, ese tipo de cursos o de conocimientos, ¿no? Lo plus que yo siempre digo que me ayuda un montón es ese tipo de centros culturales como Claro, CICAT, Núcleo u otros que en cierto modo te dan la oportunidad de hacer, poner en práctica lo que aprendes, ¿no? Una página web, una base de datos, etcétera.
y eso te ayuda a venderte, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezaba en el CECAT, participando en ese equipo, encontré mis primeras prácticas y uno de los avales o una de las cosas que me ayudó a saltar o a hacerme diferenciado es que había ayudado a hacer una base de datos aquí en CECAT, pero el punto es aplicarlo y mostrarlo, ¿no? Saber cómo mostrar tus habilidades, ya sean técnicas, blandas, tu experiencia pasada, etcétera. Principalmente diría esas tres: redes, programación y análisis de bases de datos. Ah, ya, o sea, más que nada era entonces también la experiencia en los centros culturales lo que te ayudó, Sí, sí, porque puedes ver el tema conceptual, pero mucho las empresas te dicen, lo ya, práctico. exacto, o Ah, sea, lo sabes, ujú, pero realmente lo sabes, entonces claro. quiero que me digas algo o me muestres algo que avale tu conocimiento. Entonces también lo que recomiendas es que hagan pequeños cursos de más o menos lo que quieren enfocarse. Sí, claro, cursos y ponerlos en práctica, ¿no? Por ejemplo, hay cursos, me acuerdo de algunos compañeros de Power BI, que no solamente se quedaban con los cursos que aprendían, sino Ujú, también aplicaban, ya sea para algún proyecto de la universidad o para cualquier otro tema, no es necesario la universidad, sino también abierto y mostrarlo, ¿no? claro, Mostrarlo a quienes son personas claves. claro, muy interesante la verdad. Eh, Tu carrera muestra una transición fluida desde el desarrollo de software hasta la arquitectura de la nube, ¿no? Y optimización de procesos. ¿Qué tan importante es ser versátil cuando uno es joven, ¿no? Porque estás entrando a un mundo donde ya la gente es más experimentada tal vez o tiene mucho más tiempo trabajando. ¿Y cómo evitar el desenfoque entre tantas oportunidades que tal vez se te puedan presentar? Es muy importante esos pasos. Yo me acuerdo que cuando empezaba con las prácticas, uno de los profesores decía que es muy importante cuando empiezas a practicar o cuando eres joven, ver diferentes ramas, diferentes rubros y elegir en base a esa cantidad de opciones la que más te gustan. Si bien pueden haber muchas opciones y a algunos les puede parecer demasiado complicado avanzar en una, lo ideal es igual, ¿no? Armar un plan, ver qué es lo que tú crees que es mejor y preguntar a las personas que ya están en ese rubro, ya tienen un puesto o Claro, mid-senior o averiguarse y senior. todo. Ajá. Exacto, ¿no? Te van a ayudar a decirte, mira, te podrías decidir mejor por estos rubros o por otros, ¿no? Que ellos conocen. Entonces, sí es bastante clave poder tener esa versatilidad cuando eres practicante y si egresas y aún no te decides, igual no hay problema, ¿no? O sea, puedes probar en un rubro que te permita cambiar desde diferentes aristas y si no, desde tu mismo puesto actual, probar con otros equipos Ujú. diferentes proyectos. Claro, pero por ejemplo en tu caso, tú ya tenías más o menos desde la carrera el objetivo o el área en que querías especializarte o avanzar. Al inicio, la verdad, era muy difuso mi orientación. Yo Ujú. solamente quería ver el mundo de IA o el mundo de... Ni siquiera sabía que era nube cuando Claro, empezaba. Así que me enfoqué en IA y luego en el transcurso me empecé a moldar mejor el rubro al cual quería ir. Siempre con esas opiniones de personas ya claro, con las experimentadas. guías, con todo eso, ¿no? Exacto. Ah, ya, me parece muy bien. A menudo los jóvenes se enfrentan el reto de demostrar el valor de lo que hacen, ¿no? O sea, quieren que sean un reconocimiento o que tenga ese valor mismo, ¿no? ¿Qué estrategias te han funcionado para visibilizar tu impacto real en los proyectos, tanto dentro como fuera de las empresas? Ok, es una de las estrategias que me ayudaron era el poder pedirle a personas que tienen los contactos que me ayuden a poder posicionarme. Yo Ujú. le decía mucho, por ejemplo, cuando estaba en practicante en IBM, a una de mis líderes, a mi jefa directa, que me ayude a poder mostrar lo que yo hago a otros equipos. ¿Con qué fin? Con el fin de que me den retroalimentación, con el fin de que me digan sus puntos de mejora o con el fin de que me lleven a otros lugares Ujú. donde yo pueda mostrarme, con el fin de crecer. Claro. Entonces, ese es uno de los puntos. Igual, centros culturales, participar en proyectos, hackatones. Yo no participé mucho en hackatones, pero sí en proyectos. Ujú. Entonces, eso te ayuda a generar ese tipo de contactos y relaciones con personas de diferentes sectores, ¿no? Al final, más adelante van a poder reencontrarse y van a poder compartir ideas y también darte visibilidad. Claro, claro. Claro, más que nada es el también moverse, ¿no? No Exacto. quedarse sentado nada más en una posición y seguir trabajando, sino seguir expandiéndose, conociendo más áreas, Así entre es. otras cosas, ¿no? Uno de los conceptos es, que yo me acuerdo que uno de los compañeros decía es moverte como un roedor, como una rata. Ah, como un Estar ahí, por ahí moviéndote, ver si hay una oportunidad, ver si hay una forma de apoyar a alguien y ese apoyo te va a dar visibilidad con su equipo, con sus personas que él conozca, ¿no? claro, Y te va claro. a dar ese aval. Claro, qué interesante, la verdad. Es que a veces también
algunos dicen que para ser tomado en serio y todas esas cosas, tienes que ser solamente enfocado en alguna cosa y no salirte tanto de esa zona, ¿no? De confort ni nada de eso. Claro, podría ser en el tema de especializarte, pero ayuda mucho también el probar algo nuevo, ¿no? Y Ujú. siempre partir diciendo, de repente con la persona que te va a ayudar a visibilizarte, decirles, esto es algo nuevo, pero quisiera entrar en este mundo, ¿no? Entonces, esa Claro. persona te va a ayudar a orientarte, te va a decir, ya, ok, muestra esto de lo que ya has hecho y por ahí puedes empezar. Ujú. Algo que mencionaste al inicio en tu presentación fue que tienes clientes no solo de Perú, sino también afuera, ¿no es así? Así es. ¿Qué es lo que, cómo lograste generar esta credibilidad para tener estos clientes corporativos, ejecutivos, ¿no? Claro, bien, siempre parte de un análisis como los clientes vienen a hacer las empresas, estos ya tienen un background o una base bien Ujú. definida, entonces lo que mucho perciben los clientes o las personas de la organización es tu grado de conocimiento de lo que ellos tienen, ¿no? Y de lo que conoces de IBM, Ajá. entonces, en este caso de IBM. Entonces es mucho el empaparte de todo el mundo de la empresa de forma general, obviamente no vas a ir área por área, pero sí entender el core del negocio, ¿no? Cuál Claro, es el proceso, los procesos principales, qué es lo que hacen para seguir. Y luego preparar esa información para poder comunicarse al cliente, para que sepa que tú sabes. Y luego la parte ya del producto del negocio, en este caso, en mi caso de IBM, es el poder transmitirle lo que ellos realmente necesitan después de ese análisis. ujú, Entonces, el cliente percibe mucho eso, percibe cuando tú hablas con él si realmente sabes lo que estás diciendo o si realmente sabes lo que ellos necesitan. Encontrar esos puntos de dolor son súper claves claro. y eso ya te da, ya sea de edad joven o edad adulta o mucho mayor, una credibilidad ante el cliente. Ah, ya, claro, lo entiendo. Sí. Entonces, en esta forma de estar hablando y hablando con los clientes, ¿podrías describirnos cuáles han sido entonces tal vez las habilidades blandas que más te han servido y si las consideras importantes, más o menos, o muy importantes? Exacto, sí. Una de ellas son las presentaciones efectivas. Ujú. No hablo de PowerPoint, no hablo de Excel ni nada de eso, Claro, sino hablo de poder mantener una reunión que realmente vaya al punto clave. Es decir, si la reunión es para ver un tema en específico, entonces tú previamente tienes que prepararte e identificar qué es lo que van a tocar en la reunión o en la conversación y en base a eso también definir pasos siguientes. Es mucho ese flujo porque hay reuniones que tal vez a algunos les habrá pasado en la universidad, por ejemplo, que no llegan a algo, ¿no? Entonces quedan ahí solamente en reunirse media hora, una hora y no llegaron a algo. claro, no llegaron a un punto, no llegaron a... Exacto, entonces las presentaciones efectivas, ese tipo de comunicación precisa, es la que ayuda mucho como habilidad blanda para poder comunicarte con clientes. Otra también es la resiliencia, que tal vez algunos ya han escuchado ese término, pero es que básicamente ante un error o algún problema que pase, actuar con la perspectiva de mejorar o de solucionarlo. Ujú. Porque siempre hay casos que de repente tú no tienes el control, entonces tienes que ver de forma calmada y siempre enfocándote en el problema, cómo poder proponer soluciones. Claro, porque si no también se puede empeorar las cosas, todo, ¿no? Exacto, y bueno, en mi área de postventa, el cliente, nosotros, o sea, como área de postventa somos la cara de IBM, entonces tenemos que darle ese entendimiento a nivel asertivo al cliente para poder saber qué es lo que necesita y cómo poder apoyarlos. Claro, al ser la cara también, ustedes no pueden equivocarse mucho y tienen que intentar resolver todos esos tipos de problemas lo más antes posible, ¿no? Exacto, y hay situaciones que no tienen, por ejemplo, tú no eres el problema o no fuiste el que generó el problema, pero sí alguien del equipo Ya, de IBM. Entonces, igual, no es como que tú te aíslas y dices, él fue el problema, sino también claro. lo apoyas y así, trabajo en equipo, por ejemplo, es otra de los puntos claves a nivel de habilidades blandas. Poder no solamente decir hay que reunirnos, sino entender también a la persona cuál es su punto de vista, qué es lo que él quiere hacer, qué es lo que a él le va a ayudar como equipo. Por ejemplo, yo trabajo con dos equipos más que son preventas y ventas. Entonces, cada uno tiene sus propios objetivos. Entonces, es entender esos objetivos para poder tratar de alinearnos e ir por un solo carril y resolver problemas. Claro, para poder avanzar lo más rápido posible. Exacto. Ujú. Ujú. También Con la sinergia. destacar lo mejor de cada equipo también, ¿no es así? Exacto. Sí, aprovecharlo. Ah, ya, me parece muy bien. Eh, Has liderado entrenamientos técnicos con más de 400 participantes. Wow, es asombroso, la verdad. ¿Qué te motivó a dar ese salto hacia el rol de comunicador, ¿no? De formador?
¿Y cómo venciste el temor a la inseguridad que a veces sentimos al alzar la voz cuando aún somos jóvenes? Porque ese punto es muy importante, ¿no? A veces cuando uno es joven no le pueden tomar muy en serio, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te motivó? Primero, el salir de la zona de confort. Siempre desde un punto en mi carrera decidí el salir de la zona de confort, de no quedarme donde me siento cómodo. Entonces salió la oportunidad en mi equipo como iniciativas para poder atraer más clientes, capacitar a la comunidad, etcétera. Entonces yo decidí formar parte de eso y me dieron la oportunidad de poder liderarlo. Ya Ujú. lleva un cierto tiempo en la organización. Entonces eso, salir de la zona de confort y poder demostrar una de las capacidades de las que yo considero que domino, que es a nivel técnico de nube y también a nivel de gestión. Entonces, eso es uno de los principales. Igual ya lo venía haciendo en la universidad, en centros culturales como CECAT. Claro. Ya venía capacitando a mi equipo, a mi área, entonces es como que seguir con esa trayectoria. Claro, es más o menos asumir esos roles de liderazgo de a poco, ya, ¿no? Exacto, aprovechar la oportunidad y tomarla y eso, volviendo a las preguntas anteriores, te da visibilidad ya no solamente a nivel interno de IBM, sino a nivel de diferentes personas que no forman Claro, eso parte es de lo que le IBM. ayudó también para los clientes y todo eso. Exacto. Sí, me parece muy bien. Eh, Como alguien que ha logrado ascender rápidamente en la carrera, ¿qué consejo le darías a los más jóvenes que están empezando a asumir los roles de mayor responsabilidad, ¿no? Quieren seguir creciendo y así sin perder el rumbo del área más o menos que están enfocándose. Claro, siempre levantar la mano, no tener miedo a preguntar. Si no conoces algo, ya sea un proceso interno o de cómo manejar alguna situación, preguntar a personas que son ya mayores experimentadas, similar a lo que te comentaba antes. Ujú. Entonces, siempre hay esos prejuicios, ¿no? Por diferente tipo de personas, prejuicios que hablan de, como es joven, no conoce, entonces no le presta atención. Claro, Entonces, igual a lo que te comentaba antes, si tú tienes una preparación antes de hablar en alguna reunión, perfecto. Y si no tienes una preparación, no te doy el tiempo, entonces hablar de lo que sabes, hablar súper claro, conciso, y eso van identificando a las personas. Personas mayores hablan mucho de eso. No ujú, buscan a alguien que, con ese término, les floree, sino alguien que sepa lo que está diciendo y que tenga sentido. Y así vas a ir avanzando. claro. Algo que no me quedó muy claro es que cuando tú egresaste, ¿fuiste directamente a IBM o cuál fue el proceso que se Eh, dio en el camino? no fue cuando yo egresé, sino que yo ya estaba practicando en IBM. Desde Sí, practicantes. desde Ah, ya. practicante ya venía del BCP como Ajá. practicante, entonces en ese rubro de IBM pues buscaba mucho desde el primer año que ya estaba como practicante, buscaba oportunidades de crecimiento, Ujú. ver si había una plaza para poder asumirla, pero lamentablemente en esa etapa de IBM no habían plazas para entry level que eran recién egresados, Ujú. entonces se complicaba mucho. Entonces en ese flujo yo estaba apuntando también a otras empresas para poder tener ese crecimiento, pero surgió la oportunidad. Uno de los puntos clave que me acuerdo que me sirvieron para poder afrontar esos nuevos retos es una fórmula que me compartieron, el tema de las oportunidades. O sea, las oportunidades vienen de dos cosas, principalmente, que es el estar preparado y el tener suerte. Ah, ya. Entonces, ahí viene, la suerte no es aleatoria, sino es que cuando se presenta el momento exacto, si tú ya estás preparado, aprovechas la oportunidad Claro, y como listo. dicen, ¿no? La suerte se va construyendo también de poco a Claro, poco. Ajá. exacto, sí, porque si, digamos, surgía el puesto de entry level y yo no estaba preparado, por más que yo quería, No, no lo iba no a se iba poder todo. adquirir. Claro, claro. Exacto. Entonces, algo que también recomiendas es que hagan prácticas lo más antes posible o que, ¿cómo ves ese tema de las prácticas? Dependiendo mucho del objetivo que tienen, en mi caso yo decidí hacerlo a temprana edad o bueno, a tempranos en base al ciclo, Ujú. porque sí me interesaba mucho ese mundo. Entonces, si quieren adquirir experiencia, si aún no tienen muy claro el rubro al cual ir, sí les recomendaría eso, podría hacer prácticas. Hay programas de 6 a 1 año, de 6 meses a 1 año, y tú puedes ir rotando en áreas. Creo que una de las empresas es Interbank, BVA también, que Ya, tienen ese tipo de programas. Y no solamente en el sector bancario, sino también con startups, con empresas de desarrollo, fábricas de software, etcétera. Y siempre tener en claro que el objetivo no es, bueno, dependiendo, como digo, no es el conseguir solamente el dinero que te dan las prácticas, ujú. sino la perspectiva a nivel de el mercado laboral
para poder elegir qué rubro. Claro, de dónde quieres hacer carrera también, ¿no? Así es. Ujú. Ah, ya. Exacto. Para concluir, ¿cómo alguien con una trayectoria destacada, con una trayectoria destacada en capacitaciones, como tu participación representando a IBM en la uni, qué mensaje final le darías a los jóvenes que desean abrirse camino en tu rubro, tal vez, y destacar profesionalmente desde lo muy temprano o muy temprano posible? Ok, desde muy temprano el aprovechar las oportunidades que brinda la universidad o las facultades o este tipo de centros. Ujú. Hay mucho de lo de las charlas que traen a ponentes o que te dan la oportunidad de comunicarte con esos ponentes. Me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, bueno, el año pasado, habían charlas con personas de AWS, de Google, de Azure o de otros rubros de acá del Perú. Y aprovechar eso, ¿no? Aprovechar esas charlas, siempre sacar lo mejor y te va a ayudar a construir. Si tienes la oportunidad de estar en esas charlas e interactuar en persona, mucho mejor, siempre posicionándote, decir de forma resumida qué es lo que sabes, qué es lo que has hecho y pedir una oportunidad, ¿no? Nunca viene mal decirle a alguien, ¿sabes si hay algún puesto o sabes si está pasando algo o a qué me recomiendas, ¿no? Cualquier tipo de feedback de cualquier tipo de persona que tú consideres que es un referente es bastante útil. Gracias, Jonathan. Ha sido un verdadero placer, la verdad, Igualmente. conversar contigo. Muy interesante todo lo que has comentado sobre tu área y sobre cómo llegar a estos puestos. Claro. Y claro, y si quisieras decir algo final. Sí, bueno, muchas gracias a CECAT por la presentación, por la invitación y espero poder seguir apoyando no solamente por medio de las charlas, sino también reuniones, algunas sesiones en las que quieran hacer algunas preguntas o de repente en base a la red de contactos que tengo poder recomendarle a esas personas que les puedan ayudar si es que en mi caso no puedo y así seguir avanzando, seguir creciendo y encantado. Claro, muchas Listo. gracias. Gracias, Alex.